Gloria a Dios. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Cada uno es bienvenido a la casa de Dios esta noche. Quiero invitarlos, hermanos, a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Vamos a tener esta noche una meditación de esta lectura, porque vamos a hablar, hermano, de la oración y que aprendamos un poco más de la oración. Quiero compartir esta noche sobre la bendición espiritual que se mira en la vida de Jesús, la fortaleza espiritual que se mira en la vida de Jesús, hermano, en ese momento de oración que él tuvo en el Getsemaní. Jesús muestra allí, hermano, en esta lectura, muestra una acción de fortaleza espiritual. Es cierto que aparece Jesús triste, aparece Jesús clamando a Dios por auxilio, por misericordia y por todo, pero hay un detalle importante también en la vida de Jesús que casi no se mira. El énfasis siempre se hace como que Jesús siempre estuvo agonizando, y es cierto que agonizó en el Getsemaní, pero hay un énfasis más que se hace orando para que Dios para que Dios hiciera su voluntad en ese momento tan duro, para que fuera Dios quien decidiera de su muerte. Y ahí se ve que se le suplica, donde Jesús le suplica al Padre que no le permita ese momento difícil. Y fíjense, hermano, que por lo general solo se hace ese énfasis, como que se ve a un Jesús en el Getsemaní, débil, triste, afligido, y pidiendo a Dios misericordia y pidiendo la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto importante que es bueno mirarlo, es bueno verlo, tomarlo en cuenta, y yo creo que eso es lo que esta noche vamos a tomar para nosotros, y vamos a aprender para nosotros, y vamos a aplicar algo de ello en nuestras vidas, porque nos sirve de enseñanza, nos sirve de ejemplo. Y es, hermano, el área espiritual de fortaleza de Jesús en su oración. Yo estoy consciente que también he hecho bastante énfasis en un Jesús, especialmente cuando él estaba en el Getsemaní orando, en un Jesús lleno de agonía, lleno de tristeza, pidiendo misericordia a Dios con tanto clamor, con llanto, suplicando a Dios vida, misericordia, para que Dios no lo dejara pasar ese momento difícil. Y luego también se ha enseñado la respuesta de Dios sobre él. Pero esta noche yo quiero centrarme en algo que a ustedes les va a beneficiar, porque yo no me acuerdo de haberlo predicado recientemente, así como se lo voy a pintar ahora. Y yo creo que esa es bendición de parte del Señor. Y es, hermano, que se ve en la vida, en el perfil de Jesús, en ese momento de oración, se ven, hermano, 4 cosas maravillosas en la vida espiritual de él, en su momento difícil de oración y en su momento difícil de su vida, cuando iba a la oración, especialmente cuando iba a pedir a Dios auxilio para que no sucediera o para que no fuera crucificado, porque él le pidió a Dios encarecidamente que si era la voluntad de Dios que eso se detuviera. Y la Reina Valera por lo general no da mucha luz con respecto al sufrimiento y a los detalles de palabras que Dios expresó en su agonía allí. Cuando esto se lee en griego, cuando se lee en el griego, se ven cosas que no aparecen en la Reina Valera. Aquí aparecen cosas para estudiarlas, para profundizarlas, pero en su lengua original en que se escribió, aparece donde Jesús le dice a su Padre, pero en una forma tan profunda, agonizante: papito, que esto no me suceda, que no muera, sálvame,
sálvame. Él pide ese auxilio. Allá Lucas lo habla diferente a como lo pinta Mateo y Marcos. En la oración de Lucas aparece donde Jesús, con una profundidad de corazón y de entrega, está haciendo esa oración. Y es tan fuerte la oración que hace que hasta suda, se baña en sudor, su cuerpo vibra, tiembla, entregado, pues su sudor caía al suelo y era como gotas de sangre. Era un sudor grueso, fuerte, de todo su ser, que salía de toda la fuerza que hacía. Donde estaba todo su ser concentrado en esa oración, pidiendo el auxilio. Lucas habla de eso, pero el griego habla cosas tan fuertes que no aparecen así tan detalladamente en la Reina Valera, donde él clama, pide socorro, gime y le pide a Dios que eso no suceda. Y le pide a Dios, sálvame, sálvame. Ese es el Jesús humano que está en esa agonía, clamando a Dios. Y así Lucas sí lo pinta, y en el griego se mira más fuerte todavía eso. Pero como le decía, hermano, el énfasis que se ha hecho es que siempre hemos visto un perfil de Jesús en la oración en el Getsemaní. Lo hemos visto un Jesús como un Jesús muy débil, como un Jesús solo orando por auxilio, llorando, gimiendo y sudando y pidiendo, implorando. Y es cierto, eso hemos predicado bien, eso es lo que aparece allí. Pero casi no hemos hecho énfasis de una vida fortalecida de Cristo antes de esa oración, durante la oración y después de la oración. Eso es maravilloso. O sea, usted ve a un Jesús, aún con todo eso, yo ya le voy a demostrar con la palabra y le voy a enseñar para que usted aprenda algo allí, que el Jesús que fue al Getsemaní sí fue fortalecido espiritualmente a la oración. Y que el Jesús que estuvo en el Getsemaní orando, sí estaba fortalecido en el Getsemaní orando. Y el Jesús que se levantó de la oración en el Getsemaní, sí se levantó fortalecido espiritualmente, con una bendición más grande, más maravillosa. Y eso es lo que quiero esta noche, presentarle a ustedes ese perfil espiritual de la vida de Jesús en su oración. Un perfil de fortaleza espiritual. Un perfil ministrado, bendecido, lleno de la presencia de Dios, que está pidiendo todavía a Dios más fuerza, pidiendo más fortaleza. Ok, amados hermanos, en el ejemplo nuestro, ustedes saben que hay una parte en la vida de las personas que cuando están pasando momentos difíciles, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo lo he vivido, y lo han vivido, mucha gente lo ha dicho, que por lo general en momentos duros y difíciles de sus pruebas, y gente cristiana, gente linda, gente de todos los niveles espirituales, en ministerio, en vez de orar, lo que hacen es abrazar el dolor y ahogarse en el dolor y no oran. No sé si usted en alguna ocasión de su vida fue tan grande y tan fuerte aquello que no oró. En vez de orar, lo que hizo fue hacer otra cosa. Dormir, salir a pasear, procurar distraerse, procurar liberar aquella presión, distraerse con alguna alegría, con alguna salida, con algún paseo, visitando gente, o sea, distrayéndose, como quien dice, no quiero darme cuenta de lo que estoy viviendo. Y muchas personas cristianas eso hacen. Procuran desviar la realidad de lo que están pasando y distraerse en otras cosas para poder moverse. Y eso ha pasado en nosotros. Bueno, no sé en ustedes, pero yo creo que yo lo he vivido. No sé cuántas veces lo he hecho. Entonces, siendo que de esa manera se actúa, en algunas ocasiones, también la gente no ora en momentos como esos. Y otros detalles que se han visto al respecto es que cuando van a orar, incluso ellos tienen la idea de ir a orar y clamar a Dios, lo que hacen hasta dormirse en la oración. Es tan fuerte lo que sienten, lo que experimentan en su vida, que todo su ser está cansado. Todo su ser está con un gran peso, que no pueden orar. Se duermen, no pueden levantar la voz, no pueden pensar bien las cosas. O sea, hay cosas tan grandes, hay cosas tan tremendas que le puede venir a un creyente, hermano, que incluso para la oración podría hacer dos cosas. Número uno, procurar distraer su dolor, su situación, haciendo otras cosas para pasar el momento. Es como la gente que toma licor, como los que se drogan, como los que se duermen en momentos difíciles. Hay muchas personas, hermanos, que olvidan lo que sucede tomando licor, drogándose y huyendo otra vida. Otros se van a dormir para salirse del mapa. Otros no quieren dormir y no quieren despertar, escapando de una realidad que es tan fuerte. Y hay otros también que lo que hacen es, sí, tienen la iniciativa, tienen la iniciativa de ir a orar,
pero cuando van, yo soy testigo de pastores. Había una pastora, una mujer muy usada en el Señor, muy entregada para Cristo. Un día habló conmigo y me contó su vida de prueba. Y una de las cosas que me dijo ella, hermano, que siempre que iba al altar a orar, ella se quedaba allí. No eran ni 5 minutos cuando estaba dormida. No podía levantar la oración. Dice que se levantaba de madrugada con aquella iniciativa, aquella cosa, buscando el auxilio. Y cuando comenzaba la oración se quedaba dormida. Y se despertaba. Y algunos hermanos la vieron durmiendo en el altar. No era otra cosa más que un cansancio que tiene que ver, un cansancio integral. No es cansancio de un desvelo normal. Es un cansancio de peso espiritual, de opresión espiritual, de cansancio espiritual, de gaste de la energía a causa de pensar tanto en frente de una circunstancia que se está viviendo. Entonces muchos procuran escapar, distraer y hacer como que no está pasando nada, aunque se den cuenta que hay un gran lío enfrente de ellos. Otros en su misma situación procuran la oración, pero no pueden levantar ese perfil. Y hay otros que yo creo, no sé si usted se identifica también con ellos, que en medio de las grandes pruebas, hermano, una de las cosas que en medio de circunstancias tremendas, una de las cosas que les den su vida es deseo de estar orando a Dios. Se refugian en el Señor y tienen esa fuerza para hacerlo. Es cierto que es tan duro lo que pueden estar sintiendo, pero hay algo que los mueve a la oración y viven en oración. Ese es otro perfil, es otro modo de actuar. Yo le voy a decir, no sé si usted entra en eso, pero yo le voy a decir mío. Yo lo he vivido y creo que de vez en cuando paso por esas partes también. Entonces, se siente el deseo de orar. La prueba es tan grande pero el Espíritu Santo viene, lo que hace es impulsarlo a la oración. Lo que la gente busca es la oración. Hay un tipo de gente así, hay un perfil de oración así. Hay un perfil espiritual de cristianos de esa forma, que cuando están pasando pruebas, sí, sienten fuerza para orar, se sienten impulsados para orar, se sienten motivados, sienten esa ayuda y se mantienen orando y orando y orando y orando y orando y orando y no dejan de orar en sus pruebas, están orando. Pero esos 3 perfiles, hermano, de estilo de vida, los cristianos lo viven. Yo lo he vivido y yo creo que existen más. Si me pongo a meditar más, encuentro otras formas de expresar nuestra vida de oración en momentos difíciles. Bueno, si vas a orar en tiempo de prueba y en tiempo de lucha y sientes aquella bendición, ¿sabe qué es? Que el Espíritu Santo le está dando fortaleza y lo está ayudando en esa oración. ¿Por qué los primeros 2 perfiles que le pinté? El primero que mejor se sale del ambiente, se sale de su contexto de situación, procura olvidar y distraerse y a ver si haya solución en el espacio, en el ambiente, ¿dónde? Y a ver si le viene alguna liberación al respecto. Otros procuran hacerlo y no pueden, pero otros sí, en su tiempo de lucha y difícil, lo que hacen es orar. Oran y se mantienen orando. El hecho de orar, detrás de esa oración o en su vida de oración, en la que están haciendo, es porque el Espíritu Santo los está ministrando. No se vaya lejos. Es porque el Espíritu Santo está allí ayudándolo. Él está ayudando. Y eso, hermano, me alegra. No sé si usted ha vivido en eso o está viviendo una de estas partes que estoy mencionando. Y yo le felicito si usted se mantiene orando en sus pruebas. Y me gustaría decirle que cambie de idea si está distrayéndose en su vida difícil de oración, está distrayéndosela para no orar o porque no puede hacerlo. O está orando y no puede en su batalla. Pero si usted siente que en su prueba, en su lucha, en lo que puede estar pasando, usted está orando y quiere orar más y quiere seguir allí y está orando, dale gracias a Dios, porque hay una bendición de parte de Dios sobre tu vida, ministrándote en ese momento. Pero usted puede hacerse la pregunta, ¿quiere decir que a los demás no les está ayudando el Señor? Claro que les está ayudando, pero posiblemente no lo están entendiendo. Porque Dios nunca dejará de ayudar a sus hijos, hermano. Nunca, eso sí, tómelo por principio fundamental en Dios. Dios nunca, jamás dejará de ayudar a sus hijos. Y si alguien si alguien solo experimenta los 2 perfiles anteriores negativos en la situación de oración, no es que Dios no les esté ayudando, simplemente no están entendiendo al Señor. No están entendiendo al Señor. O es tan grande lo que está pasando que los tiene tan quietos, pero que Dios está allí para darles socorro y para sacarlos adelante. Pero en la otra parte, que es el tercer perfil que les presento, es, hermano, donde el creyente en sus pruebas siempre está orando. Ahí está con esa banderita levantada. Puede estar llorando, pero está orando. Puede estar en agonía, pero está orando. De noche hay algo que lo impulsa, hay un impulso, hay un empuje personal. Hay un impulso personal que lo levanta. Eso no es la carne.
No es la carne, ni que llegues acostado alimentado con pescado y con carne roja, con carnes blancas, para tener esa fuerza y levantarte. No, tú puedes estar bien alimentado, lleno de energía y bien vitaminado, y aunque quieras orar no puedes hacerlo, porque esto es un asunto espiritual. Y claro que el área física tiene que ver con ello también, sí, tiene que ver con algo físico. Pero si en el área de oración experimentas deseo, impulso de orar, y lo haces y lo estás haciendo en tu prueba, dale gracias a Dios que tienes fortaleza del Espíritu Santo, que el Espíritu te está ayudando. Eso no significa que estás completo en que ya no necesitas más bien siga fortaleciéndose más. Sígase fortaleciéndose más. Ahora en el área de Jesús, yo considero esta noche entonces en este párrafo bíblico y en la oración de Jesús en el Getsemaní, considero a un Jesús, hermano, sí fortalecido espiritualmente. Porque el hecho de ir a la oración, de buscar la oración, de inspirarse en la oración, de sentir el impulso de la oración, de llevar a su gente a la oración, de ponerse a orar, de arrodillarse y clamar y orar y gemir y clamar y hasta sudar en la presencia de Dios, no lo puede hacer si Dios no está para fortalecerlo espiritualmente. Jesús llegó al Getsemaní fortalecido espiritualmente para orar por su guerra, para orar por su batalla, para orar por su situación. Eso yo no se los había mencionado en prédicas así. Pero en esta administración sí, estoy viendo a un Jesús que va a la oración, pero va porque Dios está con él. Va, está allí llorando, gimiendo, clamando, pidiendo, intercediendo en el campo espiritual, en el campo de combate, en el campo de guerra, donde iban a llegar sus enemigos a hacer la guerra. Él está fortalecido. Él no fue al Getsemaní de otra manera. Él fue claro, físicamente va consumido. Psicológicamente, humanamente va quebrantadísimo. Pero espiritualmente, su vida espiritual va con ayuda del Señor. Va con ayuda del Señor. Y ahora usted lo ve a un Jesús intercediendo. En esa intercesión hay ayuda del Espíritu Santo. Que vayas al altar es con ayuda del Espíritu Santo. Que te mantengas orando es porque tienes fortaleza en Dios para hacerlo. Es porque el Espíritu Santo te está ayudando. Quiero enseñarte un texto, sin perdernos de acá, de este punto. Quiero fortalecer esta parte con una cita que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 y 27. Saquen ahí un detalle importante de la intervención del Espíritu Santo en tu oración. Y ubíquela en el contexto de tu prueba, en el contexto de tu oración, independientemente de que estés pasando prueba o no. Entonces hablemos del contexto de prueba, porque aquí es la oración general del creyente, tiene el apoyo y la fortaleza del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo. Pero quiero aquí hablar especialmente en el contexto de prueba. Un cristiano con grandes pruebas y qué pasa en su oración. ¿Qué pasa en su oración, en sus grandes luchas, en sus grandes pruebas? ¿Por qué ora el creyente? ¿Por qué llegó Jesús a orar al Getsemaní? ¿Por qué yo oro cuando estoy débil? ¿Por qué yo oro cuando estoy pasando pruebas? ¿Por qué quiero pasar orando? ¿Por qué esa gente entra a la iglesia? Gente, no todos. ¿Por qué mucha gente entra a la iglesia en sus tiempos de lucha están orando en momentos difíciles? Hermano, es la mano de Jesús. Es la mano de Jesús allí, y eso sí que vale la pena reconocerlo en Dios. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No se vaya lejos ni le busquen más explicación a esto. En esa oración del creyente en prueba, del creyente llorando, del creyente en lucha, del creyente en el campo de combate espiritual, tiene la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Será que los demás no la tienen? Sí la tienen. El problema es que no escuchan al Señor. No lo están entendiendo. Por eso no están orando o andan en desobediencia también. Porque también la desobediencia trae desánimo. La desobediencia trae debilidad. Escuche, la desobediencia trae debilidad. La desobediencia trae cansancio. La desobediencia, el pecado, contamina y no trae fuerza espiritual. El pecado agobia, apaga, somete, y aunque la persona quiera arrancar, podría ser que el pecado le esté agobiando y eso sería uno de los obstáculos grandes para que el creyente se levante en su batalla para orar. La vida de pecado. Otra cuestión podría ser su descuido personal, que no le interesa buscar el rostro de Dios, no está acostumbrado a buscar a Dios en momentos así, entonces por lo tanto no le interesa buscar el rostro de Dios en momentos difíciles. Otro, lo mismo sucede con aquellos que quieren orar a Dios y no pueden, es una batalla espiritual
yo creo que es necesario buscar ayuda, buscar a alguien que lo pueda ayudar en oración, que le dé una idea, que le dé un consejo, buscar la ayuda del Señor y buscar ayuda de hermanos, de personas fieles que pudieran ayudarnos en casos como esos. Pero hermano, démosle crédito a esa parte, el Espíritu Santo ayudando a la gente a orar en sus tiempos difíciles. Y en todo tipo de oración que el creyente fiel haga para Dios, va a tener la ayuda del Espíritu Santo. Va a tener la ayuda del Espíritu Santo en su vida de oración. Y más, estoy haciendo el énfasis en mi contexto, el contexto de mi predicación es, en el tiempo de prueba, va a tener también la ayuda de Dios para que pueda orar. Ok, Jesús llegó al Getsemaní, no de arrastradas espiritualmente. Él oró con la fortaleza del Padre. Él llevó la fortaleza espiritual al Getsemaní. ¿Quién lo impulsó a la oración? Lo impulsó el Señor. ¿Por qué llegó a orar? Porque el Espíritu Santo lo llevó allá. ¿Quién lo puso a orar de esa manera? Fue el Espíritu Santo que lo inspiró a orar al Padre. Entonces vemos a un Jesús de entrada a orar por el plan de muerte que había contra su vida. Él entró a orar y a clamar. Y aunque se ve una agonía y a un Jesús clamando auxilio y misericordia al Señor, usted ve a Jesús clamando allí en el Getsemaní, en el altar de Dios, clamando. Y no pudo haber clamado así si no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Entonces hay un Jesús allí con la fortaleza espiritual para orar, para llegar a su oración, para llegar a hacer su oración. Número uno, durante su oración, el tiempo que agoniza, el tiempo de agonía a causa de lo que sucedía, pero puesto en su oración, ahí está el Espíritu Santo tratándolo. Y hay un texto lindo en Lucas, quiero que regresemos a esa cita de Lucas, que me gustaría que le tiraran una vistadita. El verso 43, eso ya es durante la oración. Yo les estoy hablando antes, pero ve durante la oración cómo ve Dios allí, cómo se ve el Espíritu Santo obrando a través de un medio lindo a favor de Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Eso fue durante. ¿Cómo lo ve? Durante la oración. Fíjese, hermano, que esto me suena y se me parece a cuando Elías estaba en el desierto pidiendo muerte. Escuchen bien, Elías estuvo en el desierto cuando huyó 40 días y 40 noches buscando la muerte. Estuvo en el desierto, tierra de muerte, donde clamó a Dios muerte y le pidió a Dios muerte. Ahí clamaba, ahí ese hombre caía, ahí ese hombre agonizaba. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que allí se le presentó un ángel con alimentos. Se le presentó un ángel con agua, una vasija de agua y alimento. Y ahí lo fortaleció, dice el Señor. Y que fortalecido con esa comida, caminó 40 días hacia la cueva, hacia el monte Horeb. Y allí estuvo clamando, y con esa fortaleza vemos la intervención de Dios en tiempo de las pruebas, en tiempo de las dificultades. Y el texto dice, fortalecido con esa comida, llegó hasta el monte Horeb. Fortalecido con esa agua y con ese alimento, llegó hasta el monte Horeb. Y aquí vemos a un Jesús durante su oración siendo fortalecido por Dios. Y aquí se menciona la intervención también de un ángel. Pero hablemos, no pueden haber ángeles ayudando si no está Dios ayudando. No pueden haber ángeles ayudando si el Espíritu Santo no está ayudando. Jesús fue ayudado en su oración. Y aunque su oración fue agonizante, de palabras como, Dios mío, que no me suceda esto, que no muera, tenga misericordia, aparte de mí este momento duro, este trago amargo, esta copa, no quiero morir, auxilio, Padre, puedes salvarme, puedes socorrerme, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quería Jesús? Señor, que esto no suceda, que no me suceda, etc. Pero en esa oración estaba fortalecido con Dios. Y durante la oración, el Señor estaba fortaleciendo a su Hijo, fortaleciendo a Jesús. Es la segunda parte de oración. La tercera parte, cuando Él se levanta del altar. Con esa fortaleza tuvo palabras para animar a sus 12 discípulos, a sus 11 discípulos que estaban agonizando también de tristeza y que no podían orar. Y el cansancio y el sueño, miedo, la tristeza profunda que había en ellos no les daba lugar de orar. Era tan fuerte lo que los 11 discípulos experimentaban de lo que a Jesús se le venía, de lo que ellos conocían de Jesús, de lo que sabían que se les acercaba a Jesús, de lo que sabían ellos que se les acercaba a ellos. En consecuencia, los discípulos estaban, hermanos, profundamente entristecidos. Estaban tristes, cansados, estaban quebrantados. No podían orar a causa de ello.
¿Está escuchando? A causa de esa situación no podían orar. Es lo que le pasa al perfil número 1 que le mencioné y al perfil número 2 que le mencioné. Los discípulos no podían orar a causa de su gran presión de circunstancias que estaban viviendo. Sueño, tristeza, agonía, el conocimiento de lo que ellos sabían que le venía a Jesús y lo que ellos sabían que le venía a ellos después que Jesús muriera. Eso estaban, hermanos, esos hombres estaban muriendo. No levantaron el rostro para orar, no levantaron una oración para orar. Y Jesús tuvo fortaleza espiritual para hablar con ellos, para animarles toda la noche, para exhortarles toda la noche, para llamarles la atención, para decirles no se dobleguen, levántense a orar. Los regañó, los exhortó, les dio ejemplo, estuvo allí. Eso no pudo hacerlo Jesús sin la fortaleza del Padre. Y aún Él, llevando su propia carga de dolor, estaba también tratando con ellos. ¿Sabe qué? Dios estaba con Él. En la oración de Jesús, Dios estuvo con Él en esa oración. Y me encanta aquí cuando encuentro que hasta ángeles a su lado fortaleciéndolo. Ahora, cuando se levanta, hay algo especial que quiero mencionarles. Cuando se levanta la oración, hermano, Jesús ya trae el objetivo por el cual llegó al altar. Ya halló respuesta. Jesús halló respuesta en el Getsemaní. Lo que Él buscó, lo que Él clamó, lo recibió en el Getsemaní. Él tuvo respuesta allí. Una respuesta una respuesta con fortaleza y con poder. Una respuesta con decisión en su vida. Aceptó lo que el Padre le dijo. Aceptó morir. Se decidió. Se fortaleció. Y dijo amén. Eso no pasó con Él al principio ni durante, sino que al final de su oración, ya por la mañana, en horas de la madrugada, tenemos a un Jesús ya decidido a morir. ¿Qué pasó? Fue fortalecido por el Señor. Dios lo fortaleció. ¿Llegó fortalecido? Sí, porque eso lo hizo orar. ¿Se mantuvo fortalecido durante oraba? Sí, se mantuvo fortalecido mientras oraba. Se levantó con respuesta, una fortaleza de gloria cuando se levantó de la oración después de orar toda la noche. Sí, venía con respuesta. Alaban a Dios. Hermano, la respuesta de Dios no está cuando tú recibes aquello en las manos, aquello que por lo cual estás pidiendo. Muchas veces nosotros queremos ver el objeto de nuestra respuesta. Yo le diría a ustedes, comience a ver las cosas que no son como si fueran. Es decir, ya oraste, ya oró al Señor, ya clamó a Dios por ello. Pero a mí me gustaría decirle que no solamente diga usted ya me respondió el Señor, sino que verdaderamente lo recibas. Porque una cosa es que usted solamente ore y no lleve respuesta. Solamente es que usted ore a su forma, a su manera y normal. Solo llegó a decirle a Dios todas las cosas, pero no recibió nada. No hubo testimonio. No hubo una revelación de que ya lo tiene. El Espíritu Santo no lo ha convencido todavía de algo. Algo ha pasado en su vida, no tiene la respuesta todavía. Y una de las cosas que la iglesia debe tener, porque es un asunto de fe también, la oración debe ser con fe, que Dios me va a responder. Y yo le voy a decir esta noche, las respuestas de Dios vienen no necesariamente cuando tienes el objeto por lo cual estás orando. La respuesta de Dios te puede venir hoy mismo. Dios te lo puede decir ya, aunque lo recibas dentro de un año, dentro de más tiempo. Ya Dios te lo ha dado. Y con esa respuesta que te dio, te consuela para esperar lo que Él te dijo ya. Es que te llena. En Dios, hermano, suceden cosas maravillosas. Usted me dice, pastor, póngame ejemplo de que ya recibí hoy, o uno puede recibir en su oración aquello por lo cual está orando, aunque no lo tenga, pero la fe lo convence. El Espíritu Santo ya se lo dio, por fe lo tiene, ya está, la revelación está dada, la visión ya está, ya lo recibió, ya lo tiene, se levantó del altar así, se levantó de su oración así, aunque no tenga en mano el objeto por lo cual oró. El Señor habla contigo, trata contigo, te revela, te hace entender, ya lo tienes, y eso te consuela, te sustenta hasta que recibas de verdad, hasta que recibas el objeto, hasta que lo mires con tu propio ojo. Porque algunas veces nosotros creemos que la respuesta de Dios es cuando yo veo con mi ojo lo que estoy pidiendo, y en Dios no es así. En Dios, fe es mirar las cosas que no se miran. Es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un convencimiento que hay. Es un convencimiento de gloria. Ejemplo, el caso de Ana. Ese caso está tan lindo y me gusta usarlo a mí. Ana, del primer libro de Samuel, capítulo 1, una mujer
que la causa de su gran problema, la causa de su gran lío, de su gran agonía de tantos años era porque era estéril y no podía satisfacer a su esposo con un hijo. Y a causa de ello, su rival, Penina, la vivía dañando y la vivía ultrajando, la vivía ensañándose sobre ella, enojándola, provocándola, despreciándola, y era más. No solamente eso pasaba, por ser estéril era despreciada también por Israel. Porque una gente estéril, una gente leprosa, enferma, de mal carácter, desobediente a los padres, ciego, mudo, sordo, era considerado una maldición en Israel. Creían que era una maldición de Dios y creían que era una maldición generacional que venía porque sus padres anteriores habían pecado, habían vivido esas maldiciones por desobediencia, y que en el tiempo presente eran personas bajo maldición. Entonces, tanto el que era enfermo, dañado y afectado, estéril, algo así como era Ana, ellos mismos aceptaban que eran personas bajo maldición. Las personas que los miraban los consideraban en el Antiguo Testamento así, era la gente la que les ponía ese nombre. Entonces, y no solo eso, Penina se aprovechaba de todo eso y dañaba más a su rival, a Ana, y la afectaba más. Entonces Ana vivía quebrantada y no podía ella satisfacer a su esposo con un hijo, porque era estéril. Pero un día era tanto su agonía, llegó al altar y llegó a orar. Y según el capítulo 1 de 1 Samuel, dice que derramó su alma con gran entrega a Dios. De tal manera, dice que su cuerpo se movía, sus labios se movían, pero no hablaba. Esa mujer tenía una oración interna, solo gemía, se movía sus labios. Ella estaba, me parece a mí que se me parece un poco a la oración de Jesús en el Getsemaní, con una entrega poderosa, orando, pero para sí mismo. Gemía, lloraba, no salían sus palabras, de tal manera que el mismo sacerdote Elí la tuvo por ebria, la juzgó, la malinterpretó y dijo: esta mujer está borracha, y la reprendió ahí en el altar. Ella le dijo a él que ella no estaba borracha, simplemente que hasta ese momento estaba derramando su alma delante de Dios porque una mujer atribulada a causa de grandes problemas. Hizo su oración. ¿Saben qué sucedió? Yo le hago la pregunta a ustedes: ¿por qué oró allí? Oró por un niño. Ella oró por la causa de su problema. Dios, dámelo. Pregunta: ¿lo recibió allí en el altar? ¿Lo chinó en el altar físicamente? No lo recibió. Lo recibió después de 9 meses. Pero ¿qué pasó cuando se levantó de la oración? Sana, alegre, bendecida y con una fe tremenda. La respuesta ahí estaba. La respuesta se recibe de Dios, no el objeto en sí. No cuando el objeto. La gente está esperando ver las cosas, no está esperando ver cosas. Véalas primero en el Espíritu, recíbalas de parte de Dios, pídalas a Dios y clame, y Dios le va a hacer ver cosas grandísimas. Porque la gente se mueve, es asunto de fe, hermano, es asunto de fe. No solamente asunto de fe, tiene que ver con una revelación de Dios, tiene que ver con una visión de Dios, tiene que ver con una intervención del Espíritu Santo, tiene que ver con haber tocado el corazón de Dios, para que Dios te hable, para que Dios te diga, para que Dios te convenza. Es fe, y en Ana se ve eso. El texto dice, 1 Samuel capítulo 1, dice que se levantó, ya no estuvo más triste, comió, bebió, y a la vuelta chineando, y dijo ya en el capítulo 2, por este niño oraba yo, ahora yo se lo regreso al Señor. Su vida cambió. ¿Cuándo cambió su vida? No a los 9 meses, ¿verdad? Su vida no cambió a los 9 meses, su vida cambió en el altar. Amén. ¿Dónde recibió respuesta? Fortaleza poderosa de Dios, en el altar. Hermano, iglesia de Dios, aquí hay un montón de gente muy dejada en esta iglesia. Viera, yo cuánto quisiera hacer para que la gente orara más, hermano. Nosotros como pastores eso quisiéramos. Yo tengo mucho deseo de ver a mucha gente en la iglesia diferente su vida. Y me lleno de celo cuando siento que a veces rebotamos en la gente. Y cómo somos a veces tan duros que somos nosotros en la presencia del Señor. Los cambios a veces cuestan. Son duros. Cuesta eso. Dios reprendió esa parte, hermano, del pueblo de Israel. Le dijo: duros, incircuncisos de corazón, resistieron siempre al Espíritu Santo. Esa tendencia la tenemos nosotros. Suceden cosas en el cuerpo de Cristo. Y no generalicemos, porque no puedo generalizar, pero sí se ve eso también. ¿Qué le cuesta a mucha gente meterse con Dios y vivir en la gracia de Cristo? Disfrutar a Jesús y crecer. Yo sé que ese es parte de un crecimiento, parte de un proceso, pero muchos tienen atrasado su proceso. Que existe gente cristiana que obstaculiza su crecimiento, sí. Que hay gente cristiana que obstaculiza su proceso espiritual de crecimiento, sí. Bíblicamente, yo le puedo a ustedes mostrar por 1 Corintios capítulo 3, el gran atraso de la iglesia
por detenerse en sus cosas y no crecer espiritualmente. Por detenerse en lo suyo, en el pecado, en los pleitos, en los enojos y en un montón de cosas, retienen su proceso de crecimiento espiritual y no crecen. Eso allí está. Somos responsables nosotros, pasamos por eso. Yo veo eso. Pablo vio eso. Pablo sintió celos por ello. Yo siento celos por eso también. No sé si a usted le pasa eso, pero yo siento celos. Pero no podemos hacer nada más. Yo no puedo tomar a la gente, inyectarla, y así como a los niños que le ponen una vacuna con jeringuita de dulce, ¿va? Yo no sé si usted alguna vez tomó algún líquido de vacuna con una jeringuita y era un líquido dulcito. El pastor ni nadie puede hacer eso. Nos puede llenar de celo eso y podemos rebotar y todo, pero la gente, el que la va a hacer crecer es el Señor. Pero también la persona es responsable de ello. Es responsable. Y el Espíritu Santo reprendió siempre esa actitud. Es una mala actitud. Detener el crecimiento, no entrar en el crecimiento, no someterse a Dios y dejar pasar el tiempo. Y darle lugar a otras cosas más que a la entrega a Cristo. Eso obstaculiza el crecimiento. Hay mucha gente que no crece espiritualmente en las iglesias. No crecen, hermano. No crecen, no pasan de allí. No es culpa de Dios. Es personal, es un asunto personal. Da celo. Se lo voy a decir, da celo. Al Espíritu Santo se pone celoso con eso. Los apóstoles sintieron celo al ver eso. Yo siento celo al ver eso también. Y le digo a Dios que me ayude, porque yo mismo no quiero ser estancado. Yo quiero seguir creciendo en el Señor, creciendo en la gracia del Padre, creciendo en Él, en su gracia, y prosperando en su bendición. Bueno, en las oraciones y respuestas de Dios, que no necesariamente tienes que recibir aquello por lo cual estás orando. Y esa es una bendición de Dios, hermano. Me gustaría que ustedes oren por la necesidad que tengan y que reciban esa bendición de Dios. Y que aunque no le venga el momento, Él te va a consolar y te va a decir, ya está hecho. Ya está hecho. Ya te convenció, ya está hecho. El tiempo es déjelo a Dios. Déjelo a Dios. Es que no va a fallar. Ya le dijo el Señor, ya se lo dijo. Ya lo ordenó, ya lo dijo, ya está. Ahora solo vive una vida de gratitud a Dios. Alguien le dice, ¿y qué pasó con tu petición? Dígale ya. No, el Señor lo tiene en sus manos. No, pero es que no te miro nada. No importa que usted no mire nada, pero yo lo veo ya. Vive su propia fe, su convicción de la gracia de Cristo. Eso fue lo que pasó con Ana. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando se levantó de la oración. Cuando Jesús se levantó de la oración, se levantó diferente a cómo llegó a la oración y a cómo estuvo en la oración. Ve otro perfil de vida, ve otro aliento, otro ánimo en la vida de Jesús, otras palabras, otros ojos, la acción, la forma. En otras palabras, allí ganó su batalla. Gana tu batalla en el altar, hermano. Amén, aleluya. Gane su batalla en el altar con Dios. ¿Por qué lo van a ver todo el tiempo en victoria? Porque se mantiene en victoria. Y muchos de nosotros no hacemos eso. Yo le diría, Jesús nos rescató desde esa oración. Desde allí ganó la batalla, desde allí Él ya peleó por mí, desde allí estaba ganada la victoria, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, desde sus emociones y desde su dolor nos rescató a nosotros. Antes de ir a la cruz. Cuando Él fue a la cruz ya nos había rescatado a nosotros. Ya Él llevaba la victoria. Y ahora llega un momento que dice, levántense ya, es el momento que hay que dejar de orar. Es el momento de enfrentar al enemigo. Ve un perfil espiritual de Jesús diferente al primero. O sea que Él fue fortalecido con poder de Dios en el altar. Sobre la bendición espiritual que Él llevó cuando fue al altar. Yo les enseñé que llegó fortalecido al altar, a la presencia de Dios. Durante su oración fue fortalecido por el Espíritu Santo. Y Él se fortaleció espiritualmente en el Señor. Y cuando se levantó fortalecido a enfrentar al enemigo. A enfrentar lo que tenía que enfrentar. Hermano, espero que hasta este momento algo le beneficie a ustedes. Hay cosas que yo no puedo aplicárselas a ustedes. Yo solamente les puedo enseñar la otra parte, es usted y la presencia de Dios. Pero hay una cosa importante, interesante, que es lo último que voy a mencionar. Aquí ya tiene que ver con madurez espiritual de usted. Una persona que ya está en un trato con Dios respecto a un asunto, ya está convencido, tiene convicción de aquello, está esperando feliz, está alegre, está convencido, hay fiesta. ¿Por qué? Porque ya Dios está con él en su asunto.
En otras palabras, ya es un hecho dado. Cuando te tocan el tema, tú te ríes. Ya no te hace ningún efecto negativo. Más bien te inspira y dices tú, no, el Señor ya está conmigo en esto. Ya me lo dijo el Señor, ya me lo prometió el Señor. Ya habló conmigo, ya me lo arregló. Es porque ya trató con usted. Es porque ya se lo dio. Es porque ya tiene la respuesta. Es porque hubo una revelación sobre usted. Hubo una palabra sobre su vida. Hubo convencimiento del Espíritu Santo y se levantó usted para vivir una vida entonces feliz respecto a un asunto. Ustedes me vieron levantando las manos mientras leía el texto ahí. Dios me hizo recordar algo que solo se ve la sonrisa y levanté mis manos y digo, gracias, como obras, como obras, como obras, como obras. Es gratitud. Y quiero que se preparen para estos par de textos que les voy a mencionar para que puedan entender esta última parte de esta intervención respecto a la oración. Para ello, vamos a irnos al capítulo 26 de Mateo y aquí vamos a hablar de lo que sucede en Lucas, de lo que ya le compartí con ustedes, pero miremos cómo suceden las cosas ahora. Tengan listo allí Mateo capítulo 26. Les voy a explicar y después les voy a enseñar el texto para confirmarlo mejor. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el caso aquí? Acuérdense que Jesús llegó al Getsemaní para pedir a Dios fuerza y auxilio. Ya se los enseñé, ¿verdad? Fuerza y auxilio. Llegó al Getsemaní con sus discípulos a clamar, Dios, Dios, misericordia, misericordia, misericordia. Ahí se le confirmó que la misión que vino a hacer al mundo tenía que hacerlo. Él tenía que morir. Allí ganó, ahí tuvo la victoria. Y se levantó, como quien dice, esto ya está, pan comido. Qué lindo. Convencido de la respuesta de Dios. Convencido de que tenía que hacerlo. Convencido de que tenía que morir. Convencido de que no tenía que tenerle miedo a la muerte, ni a sus enemigos, ni a sus adversarios, ni a nadie. Convencido de que tenía que hacer aquello y pasar por eso. Ya Dios lo tenía preparado. Por eso se levantó un Jesús poderoso, un Jesús fuerte, un Jesús diferente, un Jesús con un perfil, hermano, renovado de gloria para enfrentar a sus verdugos, para enfrentar esa crucifixión, para enfrentar a los hombres que lo tomarían esa noche, esa madrugada. Ya iba listo, ya había ganado su batalla, su victoria ya estaba hecha, en él ya estaba ganado aquello, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Él sabía que tenía la victoria, enfrentando aquello, independientemente de que se cumpliera lo que él estaba diciendo que no quería que se cumpliera en él, que pasara en él. Jesús estaba diciendo, bueno, esto ya lo vencí, esto ya lo gané. Atención con eso, tengo una palabra para ti. Cuando el Señor te haya hablado, cuando ya tengas una respuesta del Señor, cuando te haya convencido de algo el Espíritu Santo, cuando ya lo hayas recibido en el altar, cuando ya lo hayas obtenido, cuando lo hayas recibido de Él, te doy una palabra: cuídalo. Cuídalo. Porque tú mismo podrías debilitarte, desanimarte y pensar otras cosas y botarlo a tierra. La duda personal. Y eso es lo que pasa en muchos creyentes. Que Dios les habla, pero luego andan. Hay una aguja de mano. Yo una vez miré un reloj, de esos relojes que tienen unas agujas, que la batería le estaba fallando. Miren, no pasaba para adelante marcando horas, sino que se quedó. La agujita así, ¿ve? ¿Cómo le llamamos nosotros a esa aguja del reloj? Descontrolada. Que no pasa ni para allá ni para acá. O sea, no hay tanta fuerza de energía de la batería del reloj de pared. Bueno, ahora ya casi no miro reloj de pared. Ahora todo el mundo lo tiene diferente. Hemos prosperado, ¿eh? Pero escuche, estoy en el detalle. Cuando Dios te ha hablado y te ha hecho algo, cuida eso. No andes jugando con eso. No andes dudando. Cuida esa palabra que Dios te dio. Si ya te convenció de algo, cuida ese convencimiento. Cuídalo de ti mismo. Porque si la duda sale en algún momento en contra de nosotros, sale de nosotros mismos en primer lugar. Nuestra batalla puede salir de nuestro propio yo. Nosotros mismos podemos confundirnos.
y ser nuestros propios enemigos de nuestra propia fe. Mi yo. ¿De dónde salen todas las cosas del ser humano? Del corazón. De ahí sale también la falta de fe. De ahí sale la duda. Y ahí es muy fácil que me combata lo que Dios me ha dado y que comience a dudar de lo que Dios me ha dado. Cuida eso. ¿Por qué te digo esto? Te voy a enseñar algo acá que espero que te llame la atención. O si no, pues que te sorprenda. Pero aquí hay algo lindo que es necesario que la iglesia y en el nivel espiritual suyo, bueno, que usted lo entienda para que lo viva en sus a solas con Dios. Y le sirve en su conocimiento espiritual. Cuando Dios ya, así como a Ana, que le habló Dios, que ya tenía la respuesta, y en el altar recibió, meses antes de recibir lo que ella pedía, ella lo recibe allí. Jesús, una hora antes de ser crucificado y ganar la victoria en la cruz, la recibió también en el altar la victoria. Él tiene la victoria allí. Una vez que tengas eso, cuídalo. Cuídalo y disfrútalo. Disfrútalo y cuídalo. Mantente esperando en el Señor. Mantente en vigilancia siempre, esperando en el Señor. Pero en el puesto, mantente en el puesto. Me refiero en el puesto espiritual tuyo, en tu altar, en tu posición espiritual. Espéralo. Porque no, Dios te dijo, no fallará. Si Dios te habló, te va a cumplir. ¿Cuándo? En su tiempo. Yo siempre pienso en eso respecto a cosas mías, en el tiempo de mi Dios. Yo espero eso, en el tiempo de mi Dios. Pero estoy con la palabra, cuiden lo que Dios les da. No sean gente de duda, de incredulidad. ¿Sabe qué es lo que apaga la fe, hermano, de nosotros? Cuando usted espiritualmente pierde el hilo de fe, la dirección de la fe, de su vida espiritual, también se apaga lo otro. Cuando la gente varía espiritualmente, ahí es donde tiene problema la fe. ¿Sí? ¿Qué mantiene en pie la fe? Cristo en primer lugar y su confianza que tiene. Pero usted puede ser también causa de perder algo que Dios le dé. Sí, lo puede perder. Usted puede ser la gente para perder o para trazar algo que Dios ha dicho. No porque Dios falle, sino que la gente es que pierde las bendiciones de Dios. Eso está allí. Eso tiene Biblia. Tiene Biblia. Cuida lo que Dios te dé. Te voy a poner el ejemplo de Cristo. Cristo guardó lo que recibió en el altar. Cuando se levantó el altar, ungido, bendecido, fortalecido por Dios para enfrentar a sus adversarios de crucifixión, Jesús ya estaba listo. Hermano, y él guardó aquello. Ahora escuchen, llegó la prueba. Escucha, vas a tener prueba en las voces y palabras que Dios te dé. En tu fe vas a tener pruebas personales. Y el enemigo va a buscar forma para apagarte eso. Vaya gente que te va a querer desanimar. Mira, cuida eso, porque no solamente tú podrías ser causa de perder y de apagar la fe de algo que Dios te dijo, sino que también puede ser a tu mamá, a tu papá o al ser más querido cercano para cuestionarte, razonar tu asunto y perderte. Y ese problema tiene efecto negativo en nosotros. ¿Con quién estás platicando tus temas personales? ¿Quién es tu consejero? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué tipo de conversación te hace quién? ¿Qué temas estás escuchando en la televisión? ¿Qué tema estás escuchando a través del internet? Que ahí se mira de todo. Que si no tienes un principio fundamental para conocer la palabra o para entender algo, te pierden. Es una alerta bíblica de que la iglesia tiene que cuidar su fe en el Señor y no dejarse mover fácilmente de sus posturas de fe y de palabra de Dios y de conocimiento. Jesús cuidó eso. Usted me dice, pastor, ¿dónde lo cuidó? Se lo voy a enseñar. Mira, hermano, cuando Jesús llega, los enemigos lo agarran a Jesús y ya lo tienen, lo rodean con espada, lo rodean con cuchillo, lo rodean con la muerte y lo rodean a Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ya llevárselo a la crucifixión. ¿Sabe qué pasó en ese momentito? Pedro estaba ciego. Pedro estaba en otro ámbito. Pedro no estaba en el área, en el contexto espiritual de Jesús. Pedro no había orado, no tenía revelación, no estaba fortalecido espiritualmente, no hallaba qué hacer, estaba confundido, actuó humanamente. Cuando usted actúa humanamente, hermano, usted se confunde. Necesitamos ser dirigidos por Dios en muchas cosas, hermano, y está orando por eso. Y fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos en el Getsemaní: oren para que no entren en tentación. Y cuando Pedro se presentó a la situación, no había orado nada, estaba vacío, no tenía palabra, no estaba fortalecido espiritualmente. Y cuando enfrentan al enemigo juntamente con Jesús, ¿sabe qué hizo el apóstol Pedro? Pedro sacó espada y en vez de decapitar, cortó oreja. No porque se dirigió a la oreja, ese era un momento difícil. Jesús lo reprende.
Pedro echó mano humana, se defendió humanamente, actuó en la carne, en su impulso personal, en su celo, en su medio, en su miedo, en su enojo, en su celo por Jesús, en su protección por Jesús, en su vida de hombre, sacó machete, actuó humanamente. Y Jesús lo reprende. Y quiero que miren las palabras, porque aquí donde está la palabra que quiero mencionarle. Por favor, Mateo 26, 51. Aprendan algo, hermano, llévense esa palabra. Y le estoy diciendo, cuiden la palabra que Dios les ha dado. No permitan que la tentación suya o de nadie le haga perder la visión de lo que Dios ha puesto en su corazón, de lo que el Espíritu Santo le ha dado, de una palabra que usted ya tenga, de una respuesta de gloria que Dios le ha dado. Cuídela. Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro, no es así la respuesta que viene. Alaban a Dios. En otras palabras, no es así. Dios me habló otra cosa. Ya la victoria está ganada. Yo no puedo actuar así. Mete tu espada. Esta situación no es con armas, no es en la carne. No, yo tengo otra visión, tú tienes una visión. Así como parafraseando el ambiente, el momento. Una visión diferente, la tuya es carnal. Yo tengo la visión espiritual, no es así. Pedro, mete tu espada, su vaina. Y luego dijo, mira, el que saca espada, espada muere. Y en el verso 53 hay un texto clave. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Le van a entender, mira Pedro, si yo quisiera auxilio, ya me lo hubieran dado. Pero ya Dios le había dicho allá en la oración anterior, yo te voy a dar la victoria y no necesitas otra cosa más. Entonces Cristo no tenía que contradecirse. Cristo ya sabía que la victoria estaba ganada. Cristo ya sabía que ya había ganado. Ya Dios se lo había revelado. Ya él lo entendía, ya lo sabía. Entonces no era necesario que se pusiera ahora a contradecirse. Mira, Señor, mándame auxilio en este momento. No, ya Dios lo había convencido que la victoria estaba. Por lo tanto, Jesús no tenía que estarse contradiciendo. Esa es, hermano, una cuestión especial de manejar la fe en nuestros corazones. Cuando usted duda, está pidiendo lo que ya pidió, pensando como que todavía no ha venido y se confunde. No, seamos como Jesús, aprendamos de Él. Él recibió una palabra y aunque se le presentaron ofertas, Él no podía cambiar por las ofertas. ¿Cuál era la oferta? Pide ángeles para que te socorren en este momento. Pedro, está bien que me defiendas. No, ya él sabía que no era ni con Pedro, no era ni con palo, no era ni con piedra, no era ni clamando ángeles, porque ya Dios le había dicho, la victoria está ganada. No te contradigas. No sé si lo entiende. No te contradigas. Para mí, Pedro era tentación para Jesús. El diablo estaba tentando ese momento para que Jesús perdiera lo que Dios le había dicho, la victoria que él había ganado. Si Dios te habló, no la cambies por nada. No le eches cerecita al pastel. No hagas arreglos. Más bien cuida. Van a haber tentaciones al respecto para desviarte. Pedro, en una tentación de Jesús, delante de Jesús sacó espada para defenderlo. Número 1. Número 2, Jesús lo reprende y le dice, aún yo puedo clamar. Pero ¿cómo se va a cumplir la escritura? En otras palabras, si Dios dijo que ya está la victoria hecha y que esto hay que hacerlo, ¿cómo voy a estar desbaratando esto yo para que venga otro proyecto? No, ahí sí hubiera muerto Jesús de otra manera. Y me gusta el verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿De qué es necesario que se haga así? En otras palabras, ¿cómo se cumplirá lo de Dios? Cuando usted busca otras palancas, cuando usted busca otro brech, cuando usted hace cambio, cuando usted le pone cerecita al pastel, cuando usted hace lo suyo, cuando usted le aumenta las cosas. No cambia lo que Dios te dio.
No permita que nadie te cambie, como cuando los doctores dicen, ahí me han mandado los doctores a comprar medicina, me dicen, hey, ven, que no me le cambien la receta, que no me le cambien la receta. Y usted llega a cualquier farmacia, de aquí, astutísimo para vender, astuto. Ellos quieren, he aprendido de muchos comerciantes, ellos quieren el dinero tuyo y no el bien tuyo, no les importa. No permita que te cambien la fe, la palabra que Dios te ha dado, la unción que Dios te ha dado. Mantente firme, aprende a ser estable en la fe cuando Dios te habla. Cuídelo. Y cuando dude, vaya al altar otra vez a preguntarle qué, me equivoqué o qué. Y le va a volver a confirmar el Señor. Hermano, el Señor me lo bendiga. Quiero invitarlo al altar. Hable con Dios lo que usted quiera. Es un tiempito para que oremos al Señor. Si esta palabra le sirve para su oración, aprenda. Y recuerde que los martes tenemos una palabra de educación discipular de la oración que nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a preparar más. Quiero invitarlos, hermano, ahí en su silla, camine si quiere, póngase de pie, pero yo quisiera, piense en sus necesidades, piense en sus peticiones, piense qué le va a pedir al Señor, por qué está orando, si ha perdido la fe en algo, pídale disculpa a Dios, perdón al Señor, Señor, hable con Él, dígale que lo fortalezca. Y si está débil para la oración, vamos a orar esta noche para que usted reciba fortaleza espiritual de parte del Señor. Fortaleza espiritual en el nombre de Jesús.